Uruk, Erido y Ur. En Sumeria encontramos los orígenes de casi todo aquello que marca la civilización. Ellos inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumeria, la primera civilización de la Tierra. En una tierra sin piedra, los sumerios inventaron ladrillos de barro, como los que todavía se fabrican y se utilizan hoy en día. Y de estos sencillos bloques erigieron los primeros grandes monumentos, llamados zigurats, templos imponentes que alcanzaban gran altura. Los sumerios inventaron el minuto de 60 segundos e incluso el adolescente problemático. ¿A dónde has ido? No he ido a ningún sitio. Si no has ido a ningún sitio, ¿por qué pierdes el tiempo? Vete a la escuela, ponte ante tu profesor, recita tus deberes, escribe tu tablilla. ¿Lo has entendido? Nosotros conocemos de los sumerios sus inventos sorprendentes y sus vidas cotidianas gracias a su innovación más impresionante, la escritura. Conocemos sus leyendas antiguas y sus secretos íntimos porque alguien los puso por escrito. Era algo que nadie había hecho antes. Es una ventana, pero una ventana compuesta de muchos cristales, algunos de los cuales son transparentes y otros no. Nos falta mucho más de lo que tenemos, aunque en algunos casos lo que hay es espectacular. Siempre hemos de tener presente que hay partes de la vida cotidiana que nunca podremos ver porque corresponden a gente de escasa importancia para aquellos que escribían las tablillas. Hace 5000 años, un sumerio grabó sus historias en el barro, proporcionándonos una mirada al mundo en el nacimiento de la civilización. En cuanto a su personalidad, los sumerios eran en algunos aspectos muy parecidos a nosotros. Les importaba conocer a la gente, beber cerveza, etc. Y había varias colecciones de poesía que relatan los preparativos de una mujer para su amante, y cómo se viste y se lava y espera que llegue su amante. Luego, Wuli desenterró un tesoro indiscutible, un descubrimiento que proporcionó una perspectiva extraordinaria a las civilizaciones más antiguas, las tumbas reales de Ur. Mientras excavaba en el barro, Wuli desenterró 74 esqueletos bien ordenados, todos enterrados al mismo tiempo. El entierro contó la asombrosa historia del viaje final de un rey. La historia de Irak se ha escrito con sangre. Los antiguos reyes, al mando de los mejores ejércitos del mundo, estaban interesados solo en una cosa: el dominio total. Y sus ciudades e imperios, los primeros sobre la faz de la tierra, surgieron y se destruyeron con guerras, invasiones y conquistas. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. A través de los siglos, esta tierra conflictiva que marcó el inicio de la historia mundial ha sido atacada por numerosos enemigos extranjeros. Se dieron la vuelta y básicamente asesinaron por la espalda a los enemigos con lanzas y hachas. En la Edad Moderna, Irak se ha convertido en el escenario del imperialismo europeo y más recientemente en el protagonista de la política extranjera americana. Debió de haber sido uno de los regímenes más horribles y opresivos de la historia, comparable incluso con los fascistas de Europa. De Sargón el Grande a Saddam Hussein. En el 2334 a.C., un rey dominó Mesopotamia, Sargón el Grande. Parece ser que no sobrevivió ninguna imagen de Sargón. Pero podemos imaginarnos su aspecto. Tendría el aspecto, al menos en sus retratos, del típico rey mesopotámico, fuerte y poderoso. La forma antigua del nombre de Sargón, Saroquín, significa rey ilegítimo. Y según los historiadores, esto es una clara indicación de que Sargón era un usurpador. Según cuenta la leyenda, sus orígenes eran iguales a los de Moisés. Sargón era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa. Así que tras nacer, lo metió en una canasta que puso en el río y lo encontró un jardinero que le crió. Y de mayor, acabó al servicio del rey de Kish. Emprendedor, ambicioso y despiadado, Sargón derrocó a Urzababa, el rey de Kish,
y se declaró nuevo gobernante de la ciudad. También reinó en Nagadé, la capital de la ciudad que construyó al norte de Sumer, en el estado de Akkad, aunque su localización precisa es todavía incierta. Con la ayuda del ejército acadio, Sargón empezó a tomar el control del sur de Mesopotamia. Su primera conquista fue la ciudad de Uruk, donde capturó y luego humilló a Lugalzagesi, el rey de Uruk, arrastrándole con una correa. Y tras conquistar Uruk, conquistó otras ciudades del sur de Mesopotamia. Luego parece que por alguna razón decidió no seguir. Él no era como los anteriores reyes sumerios. No le bastaba con lidiar batallas locales. Quería luchar contra lo que se llamaba el mundo conocido. Sorprendentemente, hizo precisamente eso. Durante su reinado de 56 años, Sargón conquistó el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegó al Mediterráneo y conquistó el sudeste de Turquía. Sargón construyó el primer imperio del mundo. Fue el primer rey que se hizo con las tierras en las que vivía gente de diferentes nacionalidades, que hablaban otros idiomas y tenían dioses diferentes. Fue muy admirado por los reyes mesopotámicos de aquella época. Estableció las reglas básicas de lo que es ser un verdadero emperador. El imperio de Sargón no era solo único en extensión, sino también en organización. Intentó unificar esta extensa zona y reorganizarla como nadie lo había hecho jamás. Todas las ciudades en Mesopotamia tenían su propio sistema de pesos y de medidas. Sargón estandarizó los sistemas de peso y de medidas en toda la zona conquistada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener, así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Si vivías en la región de Akkad, pero no formabas parte de la élite, sabías que cada año tendrías que enfrentarte a este tipo de masacre. Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Pronto surgiría un nuevo rey. Hammurabi, que veía en Sargón su modelo a seguir, creará sin ayuda de nadie una legendaria ciudad. En el 2197 a.C., al caer el imperio acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad. Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Veían a los amoritas como bárbaros. Les describían como gente que no cultivaba alimentos, que no vivían en casas, sino en tiendas. No enterraban a sus muertos el día del fallecimiento. No cocinaban la carne.
pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia. Al final, la llegada de los amoritas benefició a Mesopotamia. Muchos de los grandes reyes de Mesopotamia fueron amoritas. En el 1792 a.C., el mejor gobernante de la dinastía amorita de Babilonia, Hammurabi, subió al trono como su sexto rey. Al principio no parecía demasiado interesado en las campañas militares. Gobernó durante 43 años. Después de 30 años de gobierno, quiso emular a Sargón y construir su propio imperio. Empezó a luchar contra los reinos vecinos, que antes habían sido sus aliados. Había mantenido con ellos buenas relaciones durante años y de repente aparece con sus ejércitos en las fronteras, preparados para luchar, para hacerse con el poder. Las campañas militares de Hammurabi se distinguían por la cantidad de rehenes que capturaban para pedir un rescate. Había comerciantes especializados en esta tarea. Pagaban el rescate del enemigo a los soldados babilonios y pedían al que habían rescatado que les devolviese el dinero. Era la forma que tenían los comerciantes de ganar dinero seguro, porque siempre sacaban beneficios de los rescates que pagaban. Las conquistas de Hammurabi se extendieron desde el Golfo de Persia hasta Siria. A pesar de que su imperio no fue tan grande como el de Sargón, los historiadores consideraron a Hammurabi como el constructor de imperios más importante desde Sargón. Sin embargo, él no se parecía al antiguo rey. Sargón utilizaba su poder y tácticas casi terroríficas para controlar a la gente. Mientras que Hammurabi se presenta ante el pueblo como un político moderno que desea el amor del pueblo. Quiere gustar a la gente. Instauró leyes para proteger al pueblo, no para obligarles a someterse. La fama de Hammurabi creció con sus conquistas, pero realmente obtuvo su grandeza con su interpretación de la justicia. Hacia finales de su reinado, puso varios monumentos en sus ciudades. El más grande, que aún se conserva, es una losa de piedra que se conoce hoy en día como la Estela de Hammurabi, donde están grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. Están grabadas en una escritura en forma de cuña llamada cuneiforme, la primera escritura conocida desarrollada en Sumer a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Si un esclavo le dice a su señor, no eres mi señor, el señor puede cortarle la oreja al esclavo. Si un hombre acusa a otro hombre de asesinato sin aportar ninguna prueba, se deberá ejecutar al acusador. Si una mujer no es discreta y por tanto no cuida de su casa y desacredita a su marido, hay que arrojar a esta mujer al agua. El plan de administración de justicia de Hammurabi era muy extenso. Sus regulaciones civiles y criminales cubrían muchos temas, incluyendo leyes comerciales, matrimoniales y de propiedad, precios y salarios, regulaciones en esclavitud y los honorarios.